Muy bien, amigos, seguimos aquí en Un Perro y Dos Aviones por Radiar Online y vamos a hablar con el escritor, periodista, político, militante, Norberto Galazo. Así que lo saludamos aquí Marcelo Ayala, Alberto Ronzoni y Gustavo Bonfigli. Buenas tardes, Norberto, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo anduvo hoy la presentación del libro, otra presentación de historia de los trabajadores argentinos ahí en la Biblioteca Nacional? Bien. Se fue alargando por un motivo o por otro. Recién acabo de llegar. Estás un poco cansado, me imagino. No, yo pensé que iba a ser más breve, pero como habló sindicalista de gráficos a Michetti, sí. Habló después un sindicalista de ATE, de la seccional de la Biblioteca Nacional, y habló una chica del grupo feminista, y bueno, y se fue haciendo, después hablé yo, y entonces se hizo un poco largo. Vamos a contarles a nuestros oyentes que la historia de los trabajadores argentinos, bueno, tiene su propia historia, ¿no? Con Alfredo Ferraresi, que era el secretario general de los farmacéuticos. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es? Porque es muy bonita esta historia. Sí, Alfredo Ferraresi, amigo mío, hacía tiempo que yo lo visitaba para conversar de política, tomar un café y charlar un rato. Un día me puso sobre el escritorio de su despacho unas 50 revistas del trabajador de farmacia, sí, donde en cada una de ellas él hacía un análisis de la situación gremial, qué incidentes habían pasado en el campo sindical, etcétera, ¿no? Y entonces me dice, bueno, que con esto se puede hacer un libro, si vos le agregás a cada número la situación política, aclarando conjuntamente con la situación gremial. Yo creía que era más bien una broma, pero después al día siguiente me mandó a mi casa las 50 revistas para que las fuera leyendo. No era broma. Entonces fui recortando el artículo de 2 páginas o 3 páginas que había hecho Alfredo, que era un hombre muy metido en la cuestión gremial, y sobre eso después fui trabajando durante varios años, en realidad de a poco, pero fui trabajando hasta que le llevé a él un borrador, casi terminado, pero él se enfermó en ese momento, lo estuvo leyendo, pero ya la enfermedad era irreversible y se levantó un poco, pero después cayó de nuevo con un problema cardiológico y falleció en 2013. Entonces le dije a los hijos, mira, digo, es una lástima porque hay toda una historia que es vivida por tu padre y a lo que habría que hacer es hacer un epílogo que estaría escrito por mí, nada más pensando además en lo que conversábamos él y yo. Entonces le hice un epílogo de unas poquitas páginas para llegar hasta el 2018. Claro. Y bueno, y salió, tuvo bastante éxito, se ha vendido bastante. Hicimos, la editorial Alcoligo hizo 3.000 ejemplares de entrada y ahora hizo 1.000 más porque ya se habían acabado, ¿no? Así que es un buen material para biblioteca también, ¿no? Sí, en el mundo sindical especialmente, los que se van formando como futuros gremialistas, hecho con la mayor objetividad con que lo podíamos hacer tanto él como yo, es decir, reivindicando no solo a los gremialistas conocidos como Germán Abdala, Víctor de Genaro, ¿no?, sino también a hombres que además por no encontrarse dentro del campo del peronismo a veces no nos tomamos en cuenta, como Agustín Tosco y otros, ¿no? Así que bueno, parece que tuvo bastante éxito, vendimos unos 15 ejemplares, así que fue bastante fructífera la tarde. Muy bien. Norberto, ¿qué tal? Mucho gusto, Alberto Ronzoni le habla. ¿Qué tal? Norberto, cuando uno escarba un poco en su biografía, entiende que usted a eso de los 10 años ve llegar el peronismo al poder. Más o menos, calculo. ¿Que yo? ¿Usted? ¿Que yo accedo a la política? No, digo, cuando usted a sus 10 años más o menos, el peronismo llegaba al poder. Sí, porque yo soy del 36, sí. O sea que usted vivió, digamos, su adolescencia, juventud
en el peronismo. Sí, perfecto. Viendo de aquel momento a ahora, ¿qué se puede decir que es el peronismo? Para alguien que pueda llegar a preguntar. Digamos, tantos extranjeros que vienen hoy a la Argentina. ¿Cómo es un movimiento popular, policlasista, integrado por los trabajadores fundamentalmente, que Perón ha considerado columna vertebral, integrado por la clase media más popular, más ligada a los obreros, por sectores del ejército que eran afines a las posiciones de desarrollo de la siderurgia y de sentimiento sanmartiniano que tenía Perón, y con los sectores más empobrecidos de la iglesia, y los curas pobres, curas de villas. Todo eso conformó un gran frente nacional que logró imponerse en la primera vez por poco, por 300.000 votos en el año 46, pero ya la segunda vez por una cifra bastante importante, en el 51 cuando es reelegido, y después es derrocado en el 55 por fuerzas conservadoras que no estaban de acuerdo con esta política de industrializar el país, nacionalizar las empresas públicas, cortar los vínculos de sometimiento que había con respecto al capital inglés, y un avance en materia de conquistas sociales muy importante, que fue lo que lograron los trabajadores en ese periodo, ¿no? Y cuando escucha al actual gobierno decir que las crisis de Argentina comenzaron hace 70 años, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Sí, no sé, porque en realidad, si se refiere a la inflación, por ejemplo, y se la quiere adjudicar al peronismo, yo les contaría una anécdota que me ocurrió en la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos. Donde me convocaron a un grupo de 3 compañeros para hacer un análisis de la evolución de la inflación en los últimos años, eso en el año 60 más o menos, 59. Y nosotros hicimos un análisis, y cuando llegamos al año 52, 53, 54, 55, nos encontramos con que ese crecimiento de la inflación que se produjo en los primeros años del gobierno de Perón, que era necesario para que se circulara el dinero y se consumiera bastante, con la política económica del plan del 52-53, había sido sofocado a tal punto que le dijimos al profesor: mire, a nosotros nos da el año 54 una inflación del 4%. Y el profesor Romariz, que estaba en ese momento a cargo de la cátedra de Economía Política, nos dijo: sí, efectivamente, 4%, pero anual, no mensual. No creer. Entonces, bueno, quiere decir que los diarios, la oposición nos había metido un cuento, porque ahí estaban todos los cálculos que nosotros habíamos hecho, y después en el 55 la inflación se eleva mucho en la devaluación que hace el golpe de septiembre, porque cuando inician la política económica nueva, lo primero que hacen es devaluar. Me acuerdo que un café que valía a $1, no sé a cuánto se había que pagarlo, un salto muy grande, ¿no? Entonces sí, en el 56 hay una inflación, pero que no se le puede adjudicar al gobierno de Perón, ¿no? Y bueno, estas son las cosas que a veces los economistas y los historiadores también trampean con sus informaciones, y el público no se le puede pretender que investigue y analice cada periodo, ¿no? Sí, ahora, Norberto, hay un dato que creo que ya es carne en la gente. Siempre se repite lo mismo, este ciclo económico, estas tensiones entre conservadores, terratenientes y las clases populares que empiezan a acumular. Después llega un momento oligárquico, conservador, fuga, como está sucediendo en este minuto, y luego una reconstrucción. Aparentemente es como un ciclo que no tendría fin. O sea, ¿tenemos que ser así de pesimistas? No, yo creo que no. Yo creo que en su determinado momento Perón hizo una cosa muy correcta, que fue aplicarle retenciones a las exportaciones,
Con eso, retenciones que le aplicaba a las exportaciones agrícolas ganaderas, le pasaba esa retención al Banco de Crédito Industrial y fomentó el desarrollo de la industria liviana. En la segunda parte de su gobierno, a partir del 52 más o menos, intentó desarrollar la industria pesada, y después de haber llegado en el 1948 a deuda externa cero, que tampoco se dice eso, hizo un endeudamiento de $75.000 nada más para echar las bases de Somisa. Y cuando empezaban a hacer la ubicación de Somisa y las primeras instalaciones, fue cuando se produjo el golpe. Y bueno, allí desgraciadamente los que vinieron después destrozaron esta política. Después vino Frondizi, intentó con apoyo norteamericano desarrollar la industria automotriz y la industria del petróleo, pero no le fue bien tampoco porque al poco tiempo lo voltearon. Después vino el gobierno de Guida, el gobierno de Ilia, que hacían una política de hacer la plancha, dejar todo como estaba. Y cuando se produjo el golpe de Onganía, fue una política directamente para liquidar la industria y extranjerizar los bancos. Finalmente Onganía, encerrado en sus propias contradicciones, debió renunciar. Vino Levingston, vino el Cordobazo, toda una serie de cosas que pusieron a premios al gobierno. Y después la NUCE intentó un acuerdo con Perón que le salió mal, pero Perón ya estaba muy enfermo y muy anciano, tenía 82 años, aunque se creía que tenía 80, pero había nacido 2 años antes. Y después, para colmo, la muerte de Perón significó la llegada al poder de Isabel y el Grupo López Rega, que facilitó el golpe del 76. Ahí empezó otra vez el endeudamiento, empezó otra vez la política que Martínez Dios, que es la política observadora, ejecutiva punta. Y bueno, y de allí pudimos emerger, terminamos en el 2001, la gente en la calle, el presidente escapándose en un helicóptero, y después 12 años que a mi juicio fueron de intenso progreso. Pero ahora estamos otra vez en la vuelta a la política de los pequeños, de los grupos poderosos, pequeños en número de personas, pero muy poderosos, que son los que han hecho una política dirigida a bajar el salario de los trabajadores y a endeudar el país de una manera horrorosa, porque se ha hecho un endeudamiento de mayores largamente a los 100.000 millones de dólares, hasta que se vio que se acercaba otra vez el default, y entonces hubo que negociar con el Fondo Monetario para que nos ayudase a su modo, con una política de ajuste que es la que sigue, ¿no? En cierto sentido usted tiene razón que se han repetido las cosas, porque cuando los gobiernos populares tomaron el poder, no llegaron a cortar de raíz los males de la Argentina, y entonces emergió de nuevo la política tradicional, colonial, antipopular, y estamos sufriendo esta situación actual de la desocupación alta y el hambre en muchos hogares, ¿no? Norberto, Gustavo Bonfigli lo saluda. Le hago una pregunta. Sí. Tengo entendido, usted corríjame si es así o no, que usted pasó sus primeros años en un conventillo, ¿es así? No, yo nací en una casa que alquilaba mi viejo. Ajá. Mi viejo sí nació en un conventillo, un conventillo chico de 6 o 7 familias, no conventillos tradicionales. Claro. Y mi mamá era de una familia de clase media, de casi todos maestros, donde tenían un pasar más o menos amable, digamos. Pero digo, ¿qué recuerdos tiene de esos primeros años, de esa adolescencia donde, por lo que uno escucha, había trabajo, había posibilidades de que la gente de menores recursos pueda progresar? ¿Qué cosas? Sí, lo que recuerdo, por ejemplo, es que mi viejo tenía un tallercito de reparación de relojes y además vendía algunas joyas.
Y un día me llamó y me dijo, mira, yo fui siempre socialista,